Bueno, seguimos entonces con nuestro curso de investigación de mercados internacionales. En este caso vamos a seguir avanzando en lo que son las etapas de plantear una investigación de mercados internacionales. Justamente el encuentro pasado estuvimos analizando sobre el objetivo general, los objetivos específicos de cómo de cómo trabajar una estructura de nuestra investigación y lo que nos toca, lo que nos compete en el día de hoy es trabajar sobre el planteamiento de la o las hipótesis dentro de lo que es una investigación. Bueno, inicialmente, ¿cuál es el concepto de hipótesis? Las hipótesis siempre tenemos hipótesis sobre ciertas situaciones. Independientemente de que estemos hablando de investigación de mercados, siempre nosotros como personas tenemos hipótesis incluso sobre las conductas de ciertas personas, sobre ciertas situaciones, vivencias que nos van pasando día a día. Entonces, la hipótesis son soluciones, en este caso para lo que es la investigación, son soluciones problemas, son soluciones probables al problema de investigación planteado, donde en función de una hipótesis de algo que nosotros creemos certero, le estamos dando nuevas soluciones, nuevas herramientas y respuesta a nuestro problema de investigación internacional. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, primeramente, nosotros partimos cuando tenemos una hipótesis, es decir, bueno, tengo la hipótesis de que los mercados limítrofes son los que mejormente se comportan o los que mejor tienen, los que otorgan una mayor predisposición de recibir productos por ejemplo, de Perú. Pero eso es una hipótesis, es un supuesto, algo que yo estoy diciendo porque pienso o visualizo que los países limítrofes de Perú eh, conocen el producto peruano, conocen la cultura peruana, por ejemplo. Entonces, es una particularidad, es un supuesto que yo estoy pensando, lo cual una investigación de mercados a mí no me hace trabajar solamente sobre hipótesis, sino que me hace trabajar sobre información, me hace trabajar sobre hallazgos y situaciones que voy poniendo continuamente en valoración para poder responder al problema de investigación. Em, pero estas sospechas, estas intuiciones que se van generando, eh, tienen un porqué. Específicamente responden a la experiencia de la persona que está proponiendo esta hipótesis. Por ejemplo, adaptado a lo que es la investigación de mercados internacionales, responden a la experiencia del investigador o incluso del empresario. Muchas veces nos toca conversar con empresarios que dicen, yo creo que el mercado de alimentos, perdón, de bebidas en Paraguay es uno de los mercados más fuertes o más pujantes de Latinoamérica. Y probablemente el empresario ya haya viajado a Paraguay, haya participado de alguna feria internacional, eh, o haya tenido o tiene en la actualidad exportaciones a Paraguay y realmente le está yendo muy bien. Entonces, siempre surge a partir de la experiencia, de las situaciones vividas, de las situaciones que nos han tocado padecer, y en función de eso tenemos ciertas hipótesis. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la hipótesis? Sí, básicamente nos va a servir de una directiva, ¿sí? De cómo seguir a la investigación y obviamente que comprobar una hipótesis o refutar una hipótesis
es aquello también que nos va a movilizar en nuestra investigación y directamente va a generar nuevos conocimientos. Porque yo puedo decir, el mercado de bebidas en Paraguay es uno de los que mejor rendimiento están teniendo en Latinoamérica. Y resulta que al cabo de la investigación de mercados que fuimos realizando, justamente no podemos valorar esa hipótesis porque no es de esta situación, no es un común para todas las empresas de Perú, sino que justamente le está yendo bien solamente a un empresario. Entonces, esto es un nuevo conocimiento, es una nueva respuesta al problema que fuimos planteando y claramente las hipótesis también son aquello que nosotros vamos pensando que es certero, pero tenemos que buscar distintas herramientas, distintas soluciones, distintos escenarios para poder decir que sí es certero o realmente estoy equivocado. Como les marcaba anteriormente, las hipótesis dan una dirección a nuestra investigación de mercado. Ayudan a seleccionar, a obtener los datos que nosotros necesitamos para poder resolver nuestro problema de investigación, ¿sí? Porque son supuestos formulados, e incluso dentro de una investigación de mercados pueden haber más de una hipótesis y pueden haber hipótesis que hablen, hipótesis nula, que vamos a ver un poco más adelante qué significa, vamos a ver distintos puntos de vista que para poder abordar un problema de investigación. Justamente cuando eh, se lleva adelante una investigación pueden haber dos, dos situaciones, dos puntos de vista distintos, porque la llevan adelante dos personas distintas, entonces los dos, cada uno tiene una hipótesis distinta una de otra. Las hipótesis también nos van a proporcionar, nos van a dar una base para saber cuáles son los procedimientos de estadística que nosotros tenemos que llevar adelante. Esto también nos va a marcar un punto de partida y también un punto de culminación. Nos van a ayudar a orientar y trabajar sobre los datos que vamos a ir obteniendo, ya sea datos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, datos estadísticos o datos cualitativos. Todo eso mismo se va unificando, se va juntando y realmente nuestra hipótesis tiene que tener una relación directa con nuestro problema de investigación con y con nuestros objetivos específicos. Estas tres cosas tienen que tener una relación muy estrecha justamente porque son la base, son el cuerpo de nuestra investigación y son lo que nos va a marcar cuál es el camino a seguir en nuestra investigación de mercados internacionales. Muchas veces suele pasar que el hecho de estar equivocado en nuestras hipótesis es lo que realmente nos moviliza a investigar, a salir a conocer aquello que nosotros pensamos que es cierto y en este caso la hipótesis no es correcta. No hay hipótesis correctas. Podemos tener una hipótesis y al cabo de la investigación nos damos cuenta que estábamos equivocados y eso vale, eso sirve porque justamente de eso se trata, de trabajar sobre aquello que no conocemos, sobre aquello que no tenemos certeza y esto es lo que hace la investigación de mercados. Las hipótesis justamente tienen un papel muy fuerte, muy preponderante, porque eh, trabajan sobre sobre los nuevos hechos que se van descubriendo y lo que nosotros tenemos como experiencia, aquello que nosotros tenemos ya como un modelo mental preestablecido. Entonces, esta conjunción de cosas, de situaciones, es lo que al investigador le genera el porqué de salir a investigar y armar una respuesta a ese problema de investigación que se traduce en la investigación de mercados.
Entonces, las hipótesis deben ser claras y de fácil comprensión. O sea, esto es lo que yo como investigador pienso y esto es lo que yo como investigador propongo. ¿Sí? Específicamente, mientras menos tecnicismo tenga y más simple sea, mucho mejor, porque tiene que ser capaz de, de poder comprender y de poder saber si después de llevado a cabo la información de la investigación de mercados, realmente la podemos refutar o la podemos validar. Características de las hipótesis. Las hipótesis tienen que tener una fundamentación también teórica. ¿Qué quiere decir? Que tampoco es mostrar una hipótesis así porque sí y porque yo lo considero, sino que realmente tiene que tener su fundamentación y obviamente esto responde al campo en el que estamos investigando y a los conocimientos previos que tengamos sobre ese campo. Si nosotros, porque estamos trabajando en investigación de mercados, vamos a estar muy de la mano al campo, por ejemplo, de la economía, del marketing internacional, de la logística, de la competitividad de mercado. Entonces, justamente acá es cuando nosotros tenemos que aplicarle ese aspecto específico que responde a nuestros conocimientos, a nuestra expertise de la fundamentación teórica. Por ejemplo, esta es una hipótesis. Una economía abierta permite tener precios internos más competitivos. Y bueno, específicamente es un problema que trabaja sobre economías liberales o algo más proteccionistas y es una discusión de muy antaño. Entonces, esto es una hipótesis, no está comprobado. Hay países que lo comprueban, otros que no, otros que detrás de esta hipótesis tienen ciertos problemas para mantener los precios internos. En definitiva, hay distintos modelos, hay distintas maneras de comprobar esta hipótesis o refutarla. Modelos económicos, claramente. Bien, la hipótesis también tiene que tener una fundamentación lógica, es decir, tiene que tener una consistencia lógica, decir que no sea absurda, que no sea una quimera, que no sea algo que es algo muy alocado. Entonces, si yo estoy planteando sobre un tema, por ejemplo, como lo plantea acá el ejemplo, la competitividad de la industria de Tierra del Fuego de Argentina, que es un área aduanera especial, si estoy hablando de competitividad y tengo que tocar términos específicamente que hagan alusión, en este caso, a la competitividad, como puede ser el tipo de cambio, los costos laborales, la presión fiscal, los costos logísticos. Entonces, y no puedo, si estoy hablando de competitividad, no puedo hablar tal vez de otro tema como recursos, por ejemplo, recursos hídricos, ¿sí? O sea, que tengan una relación en la cual yo estoy hablando de un tema que tiene una relación directa con la hipótesis que yo estoy planteando. Otro tema también es en cuanto a la informatividad de la hipótesis. Entonces, tiene que ser algo de temas, de aspectos reales, de aspectos actuales, que, eh, que no sea obsoleta, que no proponga una hipótesis que tal vez ya no va más y que realmente se pueda ayornar a la situación actual a la que estamos viviendo. Por ejemplo, el éxito, esta que planteamos, que se plantea acá como ejemplo, el éxito de una estrategia comercial digital
se relaciona a cuánto dinero se invierte en publicidad, ¿sí? Desde ya que podemos estar de acuerdo o no con esta hipótesis, pero la esencia de esta situación es saber que tiene que tener una cierta realidad, una cierta actualidad, porque yo no puedo hablar solamente de estrategia comercial digital y voy a trabajar sobre, por ejemplo, o voy a proponer una hipótesis que se relacione en cuánto a dinero se invierte en ferias internacionales. O sea, si estoy hablando de aspectos comerciales y digitales, no voy a hablar sobre temas de ferias internacionales, porque realmente las ferias internacionales mayormente son presenciales. Ahora en la actualidad se han surgido mucho el tema de las ferias virtuales, pero el hecho es que tenga una relación directa una con otra y que sean aspectos que tocan la actualidad y la realidad en nuestro contexto. Entonces, las hipótesis claramente va a permitir demostrar si es verdad o es falso lo que nosotros estamos diciendo, eh, pero a través de distintos métodos de investigación. Es decir, que a través de ciertos procesos, de ciertas pruebas que nosotros continuamente le vamos a ir haciendo en nuestra investigación de mercados y vamos a decir, al cabo de terminada esta investigación de mercados, podemos llegar a decir, bueno, esto era verdad, o esto era cierto, o era medianamente cierto o no, pero en definitiva, tiene lo que buscamos es, al fin de la investigación, ¿era verdad o era falso? Esa es la parte que debemos ser muy específicos y muy sencillos con eso. ¿Es o no es? Las hipótesis también tienen que tener una capacidad predictiva. ¿Qué quiere decir? Que Eh, dada la situación actual, en la cual obviamente las hipótesis se plantean previo a comenzar con una investigación de mercados, entonces, em, si yo estoy planteando una hipótesis, tengo que no solamente trabajar sobre algo que sea una afirmación y que sea un supuesto, sino que también tengo que tratar de predecir lo que va a suceder en nuestra hipótesis. Fíjense este ejemplo acá. Em, Frente a una pandemia, la industria de los servicios puede garantizar su normal funcionamiento habilitando el home office. Acá lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, la pandemia actual obviamente que ha promovido el trabajo en casa, pero no sabemos si es su normal funcionamiento, porque los horarios que claramente disponemos en nuestra casa no son los mismos que si estamos en nuestro lugar de trabajo. Hay quehaceres domésticos que hay que responder a ellos. No sabemos si la persona que trabajaba, por ejemplo, en un banco va a tener en su casa una oficina adaptada para poder trabajar tranquilo, si va a tener los horarios disponibles, porque más allá que sea su horario de trabajo, uno estando en su casa tiene que responder a otras situaciones. Entonces, específicamente en este ejemplo y en la mayoría de las hipótesis, lo que tenemos que tener es una capacidad de predicción de decir, bueno, me la tengo que jugar. O sea, no es que estoy en una escala de grises o soy medio tibio, sino que tengo que plantear una situación y por consiguiente plantear el porqué de esa situación. ¿Cuáles son los elementos estructurales que tienen que tener nuestra hipótesis? Primero, las unidades de análisis, ¿sí?
Si vamos a tocar temas sobre la familia, los individuos, los grupos, el sector de clase media alta, por ejemplo, el sector empresarial, el sector productivo, el sector rural, la agroindustria, o sea, tenemos que tener las unidades de análisis. Tenemos que saber que vamos a trabajar sobre variables, por ejemplo, propiedades, características, comportamientos de compra, consumo, tendencias, accesibilidad, previsibilidad, sobre ese tipo de lo que son los mercados internacionales. Y elementos lógicos que obviamente tienen que tener una relación con las unidades de análisis y no plantear cosas alocadas, eh, que tenga cierta realidad, que tenga cierta predicción, que tenga una relación directa, no solamente con las unidades de análisis, como puede ser, como lo decíamos, el sector empresario, sino que también con el objetivo general y con los objetivos específicos. Acá vamos a ir viendo algunos ejemplos de hipótesis que se fue planteando como para que se vaya interpretando cuáles son los distintos tipos de hipótesis. Por ejemplo, tipo de hipótesis. Hipótesis de una sola variable o hipótesis descriptiva. Específicamente se especializa en describir cualidades, características, cualidades de determinadas situaciones, de determinados fenómenos que pueden tener un carácter más bien cualitativo, cuantitativo, temporal o en el espacio. Entonces, fíjense acá, el precio influye en la decisión de compra de teléfonos celulares de tope de gama en el segmento de la clase media alta de San Pablo, Brasil. ¿Sí? Acá solamente estamos analizando una sola variable, que es el precio. Entonces, esta es una hipótesis que va a contener una sola variable. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver una hipótesis que va a tener dos o más variables. Los millennials mexicanos ponderan la innovación tecnológica y los precios razonables. Acá claramente estamos trabajando, obviamente, sobre un grupo, que en este caso son los millennials mexicanos, pero sobre dos variables, que es innovación tecnológica y precios razonables. O sea, no es lo mismo elegir un producto en función de la innovación más el precio que solamente el precio, justamente porque hay una cosa que hay una relación muy directa de una con otra. A mayor innovación probablemente tengamos que pagar un mayor precio por la adquisición de teléfonos celulares. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos eh, eh, cuáles son para probar nuestras hipótesis, cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos que tener? Es decir, para decir si mi hipótesis es verdadera o es falsa, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Primero, una fundamentación teórica y naturalmente empírica. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir esta hipótesis es verdad porque sí. O sea, detrás de eso tenemos que tener una investigación previa, una fundamentación en la cual nosotros digamos, en relación a esta situación, a este proceso, a esta muestra que se ha tomado, realmente podemos concluir que tal remedio es efectivo para tal enfermedad. Pero detrás de eso hay una investigación, hay algo que lo sostiene, hay algo que lo mantiene y que realmente tiene una naturaleza de justificarlo. Claramente tiene que tener una objetividad y una coherencia en lo que estamos diciendo, si no, no tiene pruebas para decir que la hipótesis es verdadera o falsa. Em,
Y un detalle, que al cabo de poner a prueba estas hipótesis, los resultados entre un investigador y otro no deben variar significativamente. Podemos obtener más o mejores o no tan buenos resultados, pero el decir si es verdadero o falso, mayormente ambos investigadores tienen que coincidir. Los procedimientos para contrastar hipótesis deben tener: ninguna conclusión debe ser tomada como definitiva o concluyente, porque si no pierde el rigor científico. Incluso cuando nosotros decimos, bueno, respondemos a esta hipótesis como verdadera. Y si viene otra persona, otro investigador, y puede de otra perspectiva, desde otra mirada, puede tener mejores resultados, claramente es otra investigación, es otra puesta en escena, tal vez es otro objetivo general y otros objetivos específicos. Y realmente eso es válido. Idealmente lo que estamos buscando es encontrar algo que no esté investigado o algo que sea visto desde otro punto de vista. Y obviamente que toda prueba o demostración siempre debe estar sujeta a revisión si aparecen mejores procedimientos, mejores maneras de verlo, de identificarlo o de mensurar los resultados. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de hipótesis. Tenemos una hipótesis descriptiva. La expectativa de que los adolescentes sean usuarios de Instagram es de 9 a 10. Es una hipótesis que nosotros estamos diciendo, o que en este caso estoy diciendo yo, justamente porque la mayoría de personas que tal vez conozco sean usuarios de Instagram. Ahora, también podemos plantear una hipótesis nula, eso quiere decir H0. La expectativa que los adolescentes sean usuarios de Instagram no es de 9 a 10, es una hipótesis nula, es válida. Y la expectativa que los adolescentes sean usuarios de Instagram es de 5 a 10. Esa es una hipótesis ya más bien alternativa y realmente no es tan jugada como, si se quiere decir, como lo que sería una hipótesis normal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros por ahí vayamos identificando el nivel de compromiso, por decirlo de una manera, que vamos a tener con nuestras hipótesis. Idealmente, la que yo siempre prefiero es esta, la primera, ¿sí? Hipótesis correlacional. A mayor inversión estatal en promoción de exportaciones, mayor ingreso de divisas se generan como consecuencia de nuevas exportaciones. ¿Qué quiero decir? Que correlacional quiere decir que si yo propongo esto, como efecto va a tener, en este caso, si proponemos una mayor inversión estatal en promoción de exportaciones, eh, el efecto sería tener mayor ingreso de divisas eh, que van a ingresar a través de las provenientes de las exportaciones realizadas por las empresas. Entonces, bajo esta situación, bajo esta circunstancia, lo que estoy diciendo es que si yo hago esto a mayor inversión en promoción, voy a obtener un resultado de mayor ingreso de divisas. Pero claramente esto tenemos que salir a comprobarlo. O sea, no está comprobado que si el Estado invierte en mayor cantidad de participación en ferias internacionales, otorga subsidios a las empresas para que no paguen la participación en ferias internacionales, eso claramente puede tener un impacto en la promoción de nuestras de nuestra oferta exportable. Pero por ahí los que ya tienen un conocimiento en comercio exterior saben que el hecho de participar en constantes ferias internacionales no me asegura que voy a exportar más.
sino que exportar más depende muchísimo, entran en juego varias cosas más, como por ejemplo la competitividad, la posibilidad de tener precios competitivos, la posibilidad de adaptar una oferta exportable a un mercado meta, de poder buscar nuevos segmentos de mercado, de poder tener una, una infraestructura logística adecuada para poder llegar en tiempo y forma. Entonces, no, fíjense que este tipo de hipótesis es como tal, es una hipótesis, es algo que tiene que ser un poco más ampliado, tiene que ser un poco más específico y realmente tiene que ir un poco más profundo en este tipo de investigación que realmente em, podamos llegar a evaluar si es verdadera o falsa. También la hipótesis surge como eh, una- una- un complemento a nuestro problema de investigación. Este es otro tipo de hipótesis eh, también que tiene una correlación de una situación a otra. Por ejemplo, las empresas exportadoras que diversifican mayor cantidad de mercados tendrán una mayor probabilidad de supervivencia en la plaza internacional. También es muy similar a la otra en el sentido de analizar la hipótesis que estoy planteando, porque nada me asegura que si yo opero en varios mercados, tengo una mayor supervivencia, porque tal vez esto me determina que soy competitivo porque trabajo en varios mercados, por ejemplo, pero si yo no sirvo a mis clientes con la calidad que ellos me están demandando, voy a perder mi cliente. Entonces, eso me obliga nuevamente a buscar un nuevo mercado y lo obtengo y lo pierdo, lo obtengo y lo pierdo. Entonces, ese tipo de análisis de situaciones que yo voy haciendo, que yo voy pensando, o que yo en este caso le estoy diciendo, las tengo que salir a comprobar, las tengo que salir a refutar o a aseverar. En este contexto, lo que tengo que, ¿cuál es la herramienta que yo tengo para salir a refutarlas? Específicamente es la investigación. A través de la investigación, de ciertas metodologías, de ciertos comportamientos o maneras de abordar estos problemas de investigación, más las hipótesis, voy a salir a decir, bueno, esto es verdad o esto no es tan cierto como se planteó en un primer momento. Acá tenemos otro tipo de hipótesis que responden a la causalidad. Participar en dos ferias internacionales aumenta en un 73% las posibilidades de concretar nuevas exportaciones. Una hipótesis nula, por ejemplo, podría ser participar en dos ferias internacionales, no aumenta en un 73% las posibilidades de concretar nuevas exportaciones. Y una hipótesis alternativa, participar en dos ferias internacionales aumenta en un 50% las posibilidades de concretar nuevas exportaciones. Entonces, obviamente que es refutable esto que estoy marcando acá, sí, justamente es refutable. Y creo que al comienzo lo marcaba como un ejemplo. El hecho de participar continuamente en ferias internacionales, tenés una mayor exposición, tenés una mayor alternativa o un mejor escenario para promover tus exportaciones, pero nada te asegura, porque además intervienen distintos factores, que vos puedas concretar nuevas exportaciones. Esto es, y además el hecho de marcar acá ya un porcentaje, esto quiere decir que en esta investigación o en este tipo de investigación que yo tendría que encarar, tengo que hacer encuestas para decir, bueno, tal por ciento de los encuestados dijo que concretó un negocio una vez participado de X Feria Internacional. Entonces ahí ya me determina que lo que voy a tener que hacer es trabajar sobre encuestas, sobre elaborar los cuestionarios, sobre recabar la información y poder obtener y poder tener objetivos que sean realmente cuantitativos y mensurables.
Lo mismo pasa acá, y esto ya nos da el puntapié para trabajar sobre el próximo encuentro. Cuando un exportador, cuando un empresario empieza a pensar en la exportación, ya tiene algún mercado en vista, tiene mercados en los cuales eh, piensa o determina que su producto tiene o podría tener una mejor aceptación. Y claramente eso es una hipótesis, es una aseveración, algo que el empresario está pensando o determinando que tiene certeza de que su producto va a tener una buena rentabilidad, un buen funcionamiento en los mercados, por ejemplo, asiáticos. Pero porque ella tiene una información, tal vez lee en revistas, lee en diarios, en portales de comercio exterior, que su producto es demandado en los mercados asiáticos. Pero hasta en tanto y cuanto no se haga una investigación y no se llegue a, a- a datos mensurables, esto actúa como tal, como una hipótesis. Entonces, em, ya conociendo cuáles son los principales tips para poder plantear las hipótesis, el objetivo de investigación, los objetivos específicos, empezamos a adentrarnos un poco más en lo que son cuestiones muy técnicas de evaluar em, competitividad, evaluar escenarios favorables para promover exportaciones en algunos mercados que seguramente el próximo encuentro nos va a ver trabajando en aspectos de estadísticas, de descargar bases de datos y ver cómo tenemos esos datos, cómo los tenemos, cómo los obtenemos, cómo los presentamos, cómo los trabajamos y después cómo podemos em, obtener resultados que me digan cuál es el camino a seguir. Vamos a ver si eventualmente tenemos em, preguntas en Face. A ver. Sí, con esto ya estamos terminando. Me parece que no tenemos preguntas en Face y tampoco tenemos en Zoom. No sé si me confirma Camex. Ok, no tenemos preguntas.